Yo sé que la mayoría ya saben mi testimonio y otros que no, ¿verdad? Bueno, yo prácticamente que estoy hace, si no me equivoco, casi 8 años ya. Llegué más o menos a la edad de 16, 17 años. En aquel entonces yo entraba acá en la escuela, o sea, del barrio, vamos a decirle, donde prácticamente yo ya tenía ya luego contacto con pastores y eso cuando yo era prácticamente chiquito. No sé si era como quien era, pero era chico yo. Ya venía ya yo eh, estando con ellos. Luego llegó una etapa donde yo, o sea, estaba creciendo con ellos y bueno, el enemigo era todo, ¿verdad? Yo me voy, me desvío en otro camino, ¿verdad? Y me empieza a llamar la atención otras cosas. Me empieza a llamar la atención otras cosas, me empieza a embelezar, a andar por otro camino. Y yo siempre, Satanás me metía en la cabeza la imaginación decía en mi mente, bueno, escribir y hacer letras, escribir y hacer música. O sea, me metía esa fantasía en la cabeza. Y a mí me gustaba, entonces adopté, metí eso dentro de mí y tenía esa inspiración para hacer esas cosas. Hasta que tenía mi compañera, que era la hija pastor Susana, y ella siempre me decía, Ezequiel, ¿cuándo vas a salir otra vez? Ezequiel, andate en la iglesia. Siempre ella me predicaba, me hablaba, octavo, noveno grado. Fue mi compañera y siempre me hablaba. Hasta que yo le decía, le ignoraba. Yo le ignoraba porque yo estaba totalmente cegado y seguía yo con mi rumbo por mi camino, ¿verdad? Por esa fantasía que Satanás me metía en la cabeza que tanto yo quería cumplir. Luego, en el noveno grado, estaba estudiando yo, estaba haciendo un trabajo dual, como se dice. Después de eso, estaba haciendo el trabajo dual, así de la nada, empiezo yo a sentirme mal. Empieza mi corazón a palpitar fuera de lo normal. Empiezo como a tener como un ataque de taquicardia. Y como que parece que en ese momento me venía una sensación de muerte. Sentí como una sensación de muerte y me desesperé. Y le dije a mi amigo, no me siento bien. Vamos rápido, me tengo que ir a casa, no me siento bien. Mi compañero rápido se levanta, me ayuda, pedimos todo permiso, le mandan a llamar a mis padres, viene mi mamá rápido. En ese momento le digo que me siento mal, tenía miedo, temor, pánico, de todo tenía yo, sin que ni para qué. En ese momento llego a casa, parece que voy a morirme, parece que una sensación que algo, que me voy a morir. Eso no me viene. Yo no podía trabajar, no podía, en aquel entonces, como a mí me gusta también el deporte, ¿verdad? En aquel entonces yo no podía hacer nada, no podía hacer deporte, no podía estudiar, no podía salir, yo no podía estar afuera, podía salir afuera, yo me desesperaba, no podía caminar ni hablar con nadie, prácticamente vivía encerrado, estaba encerrado en mi pieza. Y legalmente en ese momento, como fue muy difícil porque yo trabajaba con mi tío, tiene un negocio grande al lado de casa, donde anteriormente vivía, y era esclavo prácticamente ahí, porque trabajaba todos los días, domingo y todo. Y en ese momento yo ya no estaba más trabajando porque tenía ese problema. Luego yo, como ya mis padres son cristianos, ¿verdad? Yo tenía ese conocimiento, yo decía por mí que yo era cristiano por boca, pero mi hecho era otra cosa. Hasta que después, bueno, digo yo, le digo a Dios, le hablo a Dios, le digo, yo antes que pasara eso, yo le decía a papá que yo me quería bautizar, sin tener conocimiento de qué era el bautismo. Yo le decía no, hasta que después llega ese momento donde tengo el problema y le digo a Dios, será el Señor que yo me voy a quedar así para siempre. Yo le hablaba a Dios, miraba arriba y le hablaba a Dios. Y en ese momento, eh, después papá viene, no sé si habla con un pastor, no sé con qué fue lo que pasó ahí, pero vino de acá. Y pastor le dijo que me traigan uno. En ese momento papá sale y me ministra. Me empieza a ministrar, me empieza a orar.
y yo como que parece que quiero echar algo, pero no he hecho nada. Mi papá oró y dijo, pilló ya por mí lo que yo tenía. Entonces me entró para saber qué fue lo que yo tenía. Porque me fui en el hospital acá, en Villa Lisa, yo era muy enfermizo, yo no salía anteriormente del hospital, era enfermizo, venía este cambio de clima, yo ya no era el pecho, choraba mi nariz, ya me enfermaba, sinusitis, todo, era enfermizo prácticamente. Hasta que, y más cuando que me empezaba a atacar. Me voy en el hospital, hago todo mi estudio, análisis, no me sale nada. El doctor me dice que yo estoy sano, que mi mente, todo está perfecto. Pero yo le decía al doctor que yo me sentía mal. Después papá viene y me dice, bueno, te vas a preparar. Ya papá ya me oró, me ministró, pilló bueno lo que estaba teniendo, me llevó al hospital, cartó lo que tenía y me dijo, te vas a ir a la iglesia. Y yo en ese momento le dije, vos estás loco, le dije, ¿qué pillo iba a hacer la iglesia? Le dije, porque yo quería seguir esa andanza de la imaginación que Satanás me ponía en la cabeza. Y después, en ese momento, no tengo otra opción que entrar a la iglesia. Entrar acá y se empieza a cantar la alabanza en la cual yo anteriormente estaba en una iglesia bautista, donde yo practicaba el teclado y mi tío, el pastor de la iglesia bautista, y él se encargaba de que yo estudiara todo lo que era el instrumento y iba tocando. Pero eso con el tiempo después Satanás se encargó también de quitarme todo, o sea, no sé si cómo fue, ¿verdad? Pero yo no sé más nada, no sé ni qué tecla, y yo sabía, ahora yo no sé nada. Y bueno, después ya, ya no me voy ahí, vengo acá y todo me era raro. Pero yo veía, era todo raro para mí acá, era todo raro. Decía que pibe pentecostal, que pibe nato, yo no sabía nada. Hasta que después se empieza a cantar la alabanza y dije, chale, acá se canta la alabanza que yo tocaba ahí, que yo cantaba de ahí. Y después, ahí ya no me atrapó eso. Porque dije, no se canta lo que yo cantaba, o sea, lo que cantaba ya se canta acá. Y empezaba a prestar atención. Después me empezaba yo a desesperar. Paso acá, como la silla suele estar acá, paso ahí, me siento a hacer ahí. Yo me empiezo a desesperar. Se canta la danza y demás cosas así. Y yo me empiezo a desesperar y me aprieto por la silla. Después llega un momento de agradecimiento, el pastor pasa ahí en el frente y yo ya no aguanto. Entonces yo quiero salir y irme hacia aquel lado. Cuando yo quiero salir, ahí pastor me llama. Ese quiere que pase al frente y la cosa empieza a llamar y yo, ahí mi corazón latía y empezó a latir más después, porque yo tenía vergüenza en aquel entonces. Y bueno, después paso al frente, el pastor pone su mano en mi corazón, empieza a decir los problemas que yo tenía. Y él sintió cuando mi corazón estaba latía fuerte. Y él dijo, pastor, ¿qué quiere pasar? Que venga a tocar su corazón, está latiendo fuerte, viene con un problema y demás cosas. Y cuando creen que Dios le va a sanar, empezó a preguntar a la iglesia como siempre se suele preguntar y todo el mundo, la hermano dice amén, amén. Y yo dije, yo dije, yo, o sea, yo incrédulo, no entendía pues nada. Y más estaba todo confundido con el problema que estaba teniendo. Y ahí pastor sale y me dice, bueno, si quieres ir al baño, puedes ir al baño, si quieres tomar agua, si quieres puedes sentarte. Y yo en mi mente dije, ¿por qué los están tan tranquilos en esto? Y ¿por qué no me oran nomás? Ya si yo ya me estoy por morir, dije yo. Y había veces que me ponía nervioso porque yo quería las cosas rápido, o sea, siempre lo fui así quería la cosa. Y bueno, o sea, me acostumbraba en aquel entonces así, por eso era así. Y bueno, después paso y me siento bien. No sé si en aquel momento no me recuerdo bien, pero para mí que era Carlos el que me habló la primera vez. Y me sentí bien. No era del todo, no es que yo hice una sanidad instantánea. Hice una sanidad Parcial. paulatinamente así. Era poquito, lento. Y me sentí bien, me fui a casa. Estaba bien, pero como parecía todavía que había algo así, ¿verdad? Y bueno, ya suelo venir
¿ves? O sea, solía venir, me sentía ya bien. Un día de esto yo llego a casa y o sea, llego a casa, llega el momento donde vamos a mostrar el conejo, o sea, mi programa favorito en aquel entonces no era mundano. Y digo yo, bueno, yo digo una palabra, bueno, digo, bueno, ya va el conejo, me voy a quedar, voy a ver el conejo y la conejita, dije yo. Así dije yo era mundano, entonces yo dije eso en mi mente. Voy a quedar el conejo y la conejita, dije. Y cuando dije esa palabra, yo ya estaba bueno, y cuando dije esa palabra, increíble, pues, mi corazón peor empezó a como una desesperación me vino. Y ahí yo le dije a papá, papá, déjame rápido en la iglesia. Entonces mi papá trabajaba en la política y no, fuera antes, no sé qué entonces. Y en ese motocarro me empezó a traer. O sea, primerito fui en llegar. Increíble fue, yo llegué acá, cuando yo pisé acá yo ya me tranquilicé. Yo llegué acá y me tranquilicé. Y empecé a recorrer y me sentía tranquilo. Pero había cosas que yo tenía acá, como yo me autodenominaba del género urbano, de reggaetón y demás cosas. Yo tenía cadena de plata, o sea, me gustaba las cadenas, los anillos y demás cosas. Inclusive tenía mi kepi de calavera y demás cosas. O sea, yo sabía que eso era diabólico y yo igual tenía. Pero yo no venía hacia la iglesia, porque yo era consciente de cómo uno tenía que venir a la iglesia. Y bueno, llego acá y pastor me dice, quiero que abra tu Biblia, 1 Timoteo 2:9, me dice. Algo que no me voy a olvidar. Y yo salgo y le digo, sí, ¿sabes qué dice? Sí, yo, sí, wow, como si valeo era yo. Abrí Tesalonicenses, yo otro lo me fío. Y después pastor me hace abrir mi Biblia y me empieza a leer lo que dice. Yo no entendí. Y ahí me empieza a decir, bueno, vos si querés que Dios te liberte, vas a tener que quitarte esa cadena que tenés ahí. Que yo no entendía que eso simbolizaba atadura, o sea, porque era cadena lo que sea. Y al principio yo no entendía, ¿verdad? Entonces yo dije, este pato está loco, dije yo. Así dije yo. O sea, en mi ignorancia dije eso. En mi ignorancia dije, este pato está loco, dije. Y justo estaba ahí Susana. Y Susana pensó que yo por eso ya no iba a volver a la iglesia. Y sale y me dice, Susana, bueno, quítate nomás nada, Ezequiel, ¿y cuánto te va a ponerte nomás? Que ni quítate nomás. Ella tenía miedo que yo, por esa causa, no venga más. Pero el tema es que yo ya estaba teniendo ya un trato con Dios en ese momento. Cuando me voy, y hago lo que dice Susana, ciertamente, ¿verdad? Abro y me voy, y me pongo otra vez mi cadena, y me voy así. Y después un día de esto, vengo otra vez, pastor, me da un CD de Wilmer bien. Mi santa pone ese CD. Y yo todos los que ponía, yo ponía sin miedo, porque eso fue increíble. Yo llegaba en casa y dije, mira, si tenía miedo yo para poner ese CD. Y yo dije, ¿por qué yo tengo miedo para poner ese CD? Si todos los CD que había yo pongo tranquilamente, ¿y por qué tengo miedo para poner ese? Dije yo. Bueno, ahora me voy. Y mi abuela, cuando eso estaba más bien, vamos a decirle de salud y físicamente, y mi abuela me mira bien porque yo meto el CD y yo me voy a esconderme detrás de la puerta de la cocina. Me mira así. Quiero saber por qué, por lo que yo estoy así. Y ahí empiezo a verme lindo cuando empieza a decir, este no tiene poder, este no tiene poder. Y empieza a romper los santos, la cadena, la foto de Tasmania. Toda clase de cultura de idolatría, cosa que yo sabía que estaba mal. Y en ese momento como que parecía que agarró algo como un martillo con un cortahierro, no sé, y me dio en el corazón. Y como que me golpeó, pero me golpeó duro eso. Y me golpeó y ese golpe fuerte me dolió mucho que agarré, quité mi cadena, quité lo que tenía que quitar y guardé, no me puse a mi cadena. Y un día de esto yo salgo de la moto con mi papá, cuando era menor de edad no podía manejar moto, entonces papá me lleva a pasear así para airearme yo, pues yo necesitaba salir por la desesperación que yo sentía. Y me viene en la mente y me dice, como que empiezo yo a pensar y digo, bueno, yo soy reggaetonero, dije así. Y si yo soy reggaetonero y adopto la vestimenta, adopto el peinado, adopto lo que ellos hacen, dije. ¿Por qué yo así no adopto también lo que hacen allá en la iglesia? Dije. ¿Por qué yo no adopto y hago esas cosas también? Dije. Me empezó así a venir a la mente. Y yo agarré y, sin que nadie me diga,
empecé a dejar el short. Sin que nadie me diga, empecé a dejar la camisilla. Sin que nadie me diga, yo empecé a adoptar eso en mí. Sin yo estar todavía bautizado. Y empiezo yo a aplicar eso en mí. Y como que al principio como que me da una vergüenza, pero a la vez como que me sentía bien, cómodo haciendo todo eso. Y después ya mi mamá me dice, ¿qué vio te metieron allá? Te metieron en tu cabeza y otra vez. Mi papá estaba pillando lo que pasaba. Y a mí lo que mi mamá me decía me rebalaba. Me entraba y me salía. No, me rebalaba. Porque esos tratos que yo estaba teniendo con Dios eran más fuertes. Hasta que después yo tenía todavía mi intención estar en la música. Y dije yo, voy a hacer música pero para Dios y demás cosas. Y no me salía. No me salía, no me salía. No me salía nada. Bueno, hasta que después no me sale nada. Y en ese momento empiezo a leer la Biblia. Todo lo que el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis empiezo a leer, empiezo a leer. Y leí todo. Cuando yo empecé a leer todo eso, como que me empezaba a venir revelaciones y y yo empezaba a concordar, me llevaba allá, me llevaba allá, me llevaba allá. Y empezaba a tener palabras así. Y ahí empezaba yo a entender que mi talento no iba a hacer lo que yo quería hacer, sino que mi talento iba a hacer lo que Dios quería hacer conmigo. Amén. Y Gloria a Dios. ahí empecé a entender y empecé a descubrir ese talento de predicar. Después empecé yo me decía, pastor, vas a coordinar, vas a hacer esto, vas a predicar el día de mañana. Y yo le dije al pastor, eso empecé a estudiar, le decía yo, porque yo pensé que eso se estudiaba como mis otros chicos estudiaban y se recibían y ya estaban. Yo pensé que era así, y no era así. Era por revelación del Espíritu Santo, había sido. Luego empiezo a coordinar, empiezo a comenzar a predicar. Comencé predicando en la calle, no comencé en el púlpito. Ese fue la primera vez que prediqué, fue una vez en Coronel Oviedo. Me dio el micrófono Ana y me dijo, vas a predicar. Y lo que yo sabía empecé a tirar ahí. Después llegué a predicar acá, empecé a hacer para ti. Empecé otra vez a predicar. Después me empezó a llamar la atención los milagros, sanidades, paralíticos que se levanta, todas esas cosas me empezó a llamar la atención. Hasta que, bueno, me empezó a llamar toda esa atención, empecé a buscar eso, empezaba a buscar, era increíble, yo grababa 4 horas, 3 horas, en aquel entonces, 4 horas, no salía, hacíamos vigilia con Carlos. La primera experiencia que tuve con Carlos, yo detrás de Carlos, era que nos fuimos a un hospital, un señor está totalmente parapléjico de este lado, y yo tenía miedo, una fobia al hospital. Y en ese momento Carlos le ora a ese señor y el señor empieza a mover su brazo y empieza a patear después de su pierna. Y ahí como que me entró a mí algo y se rompió ese miedo. Y con lo que yo decía, lo que Carlos está haciendo, eso yo quiero hacer. Y me empezó a entrar eso. Empezaba a orar, a buscar. Yo todo el día oraba, todo el día venía a la tarde, ese pastor venía toda la tarde a orar. Y hasta que después yo decía, bueno, yo estoy orando mucho y yo ya quiero ver esto. O sea, como que yo le estaba ordenando a Dios que, bueno, que haga ya esto, porque yo estoy orando, yo estoy haciendo esto. Voy a dejar también algo ahí, una enseñanza, como dice. Y yo quería todo apurado, como le dije, yo siempre era así. Y yo lo oraba y no veía el resultado, así un renegado. Pero yo seguía predicando, tenía revelaciones de palabra y predicaba. Me encanta, hasta hoy día me encanta predicar. Nada más que me falta un pinchón, como se dice. Y bueno, hasta que empiezo a orar, llega un momento donde, bueno, empiezan a venir rumores, ¿verdad? Todo el día salíamos a la calle a predicar con un hermano que en aquel entonces estaba con nosotros. Salíamos todo el día a predicar a la calle, vienen rumores. Y después, como que yo tenía que trabajar.
Y bueno, entonces yo al apurado busco un trabajo, hago caso a los de afuera. Y ahí yo empiezo a, sin dirección de Dios, empiezo a entrar a trabajar y ahí como que en ese momento mi altar ahí empecé a dejar ese momento de oración con Dios, ¿verdad? Hasta que empiezo a dedicarle tiempo al trabajo y no dedicarle tiempo a Dios, no aportar las cosas a Dios. Y empiezo a trabajar todas esas cosas y a eso me invitan, o sea, me invitan a Gabriel a predicar en una iglesia, pero Gabriel por equivocación si darse cuenta agendó en la misma fecha, en el mismo día, dos partes. Y él no iba a poder asistir porque tenía que ir allá. Bueno, en ese momento me dicen, ¿tú te vas a poder ir? Sí. Yo me presto para irme. En ese tiempo no teníamos ni moto, yo no tenía moto, no tenía nada. Y me fui en aquel entonces con Ana, en colectivo, nos fuimos. Ese fue en Limpio. Cuando yo llegué ahí, cuando yo me estaba yendo, yo no tenía mensaje, yo no tenía palabra. Y es un poco largo ahí, ¿no? Pero no tenía mensaje, no tenía palabra, yo desesperado. Y nos quedamos con Ana y le dije, Ana, yo no tengo ninguna palabra, no sé qué es lo que voy a predicar. Y, ¿cómo nos va a atender? Me dice ella, no sé, no me viene, le dije, no me nace. Y nos quedamos a comer lomitos porque teníamos ansiedad, hambre, queríamos merendar. Y después me voy, llego a la iglesia, yo no tenía mensaje, estaba desesperado. Pero cuando piso la iglesia y llego, veo montones de enfermos. Y después digo yo creo que lo que voy a hacer. ¿Qué pico lo que yo nunca oré por ese y se sanó? Nunca hice. ¿Qué pico lo que yo voy a hacer acá? Dije yo. Me empecé a desesperar yo. Después veo una señora, le trae una señora cargada, entre tres o cuatro señoras, si no me equivoco, le traían cargadas. Una señora gordita. Y en ese momento entré y dije, ay Dios mío, dije, esta señora, hay que poner la anestesia, dije yo. Porque venía dolorida, afuera ya venía dolorida. Y yo no sabía qué iba a hacer en ese momento. Y en ese momento me viene en mi cabeza y me da un versículo así, tas de onda, así me viene. Y como que algo me dice, ese vas a predicar, ese vas a hablar. Y yo agarro y digo yo, ¿por qué yo voy a hablar, predicar esto? Digo yo, me invité. Sí, yo no estoy viviendo esto, digo. Ahí entendí otra cosa también. Y dije, ¿por qué yo voy a aplicar algo que yo no estoy viviendo? Dije. Y después, otro mensaje, el cual yo me deseo y desenvuelvo. Y hago, dije. Pero no me viene. Era ese. Bueno, me subo. Y en un momento empecé a predicar. Cuando empecé a predicar, en ese momento, como que era corto el mensaje. Ahí entendí otra cosa. Varias cosas pensando en él. Y como que el mensaje era corto, pero como que algo me decía, hasta acá, ahora llamar los enfermos, todos los enfermos. Y yo me dejé llevar y empecé a llamar a todos los enfermos que venían al frente. Empezaban y todos los enfermos. Vino una señora, tenía hechicería, brujería, no sé, todos lo tenían. La agarré y sin tocarle, solo se cae ahí, se liberta. Yo me sorprendo ya algo así. Y ni siquiera le toqué. Después pasa una señora, tenía un andador, venía caminando con un andador. Yo le quité el andador, le empecé a hacer caminar. Después yo me dejaba llevar. Después venía una chica que tenía un hernia acá. Y le dije, ¿vos crees que esa hernia va a desaparecer? Y sí, y empecé a orar. Le dije, toca esa hernia, está la hernia. No está, me dijo. Y yo, está ahí. Después, en el último de todo, la señora me di la vuelta y le dije, ya está la señora. Y yo estoy acostumbrado, o sea, yo cuando, no todos todavía me dieron, pero yo cuando estoy acostumbrado, hay gente que no puede venir, entonces yo estoy acostumbrado a irme junto a esa persona, allá si está en el mundo, yo irme y ministrarle. O sea, depende si Dios me guía, ¿no? Y en ese momento yo quería hacer eso porque sentía que tenía que esa señora sanarse. En ese momento el micrófono era de cable, no podía, entonces mandé a traer a esa señora en el frente y todos estaban atentos, mirando, grabando. Y empecé a orar y ya la hora pasaba, ya era un poco tarde, pero algo me decía que tenía que continuarlo. Estaba fuerte el ambiente. Y la señora estaba totalmente dolorida, como dije, se le faltaba anestesia que se le ponga.
Y le oré, empecé a orar, a ministrar, y le dije, Espíritu Santo, tomate el tiempo que vos quieras y ministrarle a esta señora como vos querés. Y empecé a ver que la señora empezó a temblar su cabeza, empezó a temblar la cabeza, y dije, bueno, ese temblor se baja en su pierna y le voy a decir que se levante y que empiece a correr. Y la señora empieza a bajarse ese temblor en todo su cuerpo. Y cuando se baja en su pierna, levántate y corre, le digo, y se levanta y empieza a correr. Y empieza a correr la señora, empieza a caminar, y le digo, andate hasta la punta de la puerta de la iglesia, y venía hasta el boliviano, y se va con la señora corriendo y viene otra vez corriendo. Y todos se quedaban me miraban, todos sorprendidos a mí. Y la señora después le doy el micrófono y empieza a decir que ella 15 años estaba así. Y en esa noche Dios le sanó. Y ahí yo entendí que muchas veces, ahí entendí en ese momento que muchas veces Dios nos da una palabra que vamos a vivir en el momento. Otras veces que vamos a vivir más adelante. Y otras veces Dios nos da palabras que ya vivimos y que ya pasamos. Y cuando ves así, la palabra tiene autoridad, tiene poder. Y tiene ese respaldo, tiene ese peso. Y cuando uno, digamos, no vive lo que predica o lo que sea, no tiene peso, es simple la palabra. Pero después vinieron cosas en mi vida, errores que comete cualquier joven. No caí en pecado, no estoy en pecado, no caí en pecado. Sino simple cosas que empecé a pasar, ¿verdad? Queriendo yo hacer bien, en mi intención las cosas me salieron mal. Mis intentos, el pastor sabe bien qué fueron mis intentos, y algunos saben. Y me salió mal, y ese me jugó una mala pasada, como que afectó mi área emocional, sentimental, como se dice. O sea, ¿para qué voy a esconder eso? Sí, cosas raras. Y empezó como que yo a tener tomar un rencor, un odio a decirle, como un rencor, ¿verdad? Y a sentirme mal por eso, y a tener vergüenza yo de que hacer las cosas, pues todo me sale mal. Y después que tal iglesia supo que yo estaba acá, y que estaba así, que estaba acá, y que estaba. Y después me dejé de esto y de aquello. Y como que empecé yo como a sentir vergüenza porque dije, de hecho, están así, está macaneando cosas que yo no soy así, ¿entendés? O sea, no soy así, no me gusta macanear ni jugar con ninguna joven. Y yo en el mundo tuve muchas amigas, ¿verdad? Muchas amigas, y hasta hoy día tengo, ¿verdad? No sé, no tengo la culpa, o sea, no sé, pero tengo un montón, es muchísimo, tanto como dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y nunca les falté el respeto, nunca fui malo, o sea, atrevido con ellos, siempre les predico, les hablo. Y bueno, aprendí ya ahí a cómo desenvolverme y cómo abrirme, cómo ambientarme. Y eso fue. Y no es que yo caí en pecado, nada de que ver en eso, sino que nada más que me pasaron pequeñas cosas que afectaron mi vida, y por causa de eso no empecé más a predicar y empecé a darle tiempo a otras cosas. Y yo entiendo que la cosa de Dios es delicado, por esa causa no estoy ocupando púlpito, no estoy saliendo a acompañar a ustedes porque es delicado, o sea, es algo que no se juega, que saber bien si uno está mal, es mejor no acercarse ahí. La Biblia dice, si vas a hacer frío, sé frío, si vas a hacer caliente, sé caliente. En este momento yo no es que dejo la iglesia, sino que participo, me congrego, estoy, pero no activo porque es algo muy delicado y tiene consecuencias graves. Y yo soy consciente de eso y por esa causa. Pero yo creo que en cualquier momento, mi intención es volver, o sea, hacer, reactivar, pero hay muchas cosas que me llegaron a ganar, ¿entendés? Que me ganan, que me llegó a ganar, que hasta hoy día me siguen ganando, ¿verdad? O siguen peleando en contra mío. Pero yo siempre en el fondo de mi corazón está ese anhelo de predicar. Suelo ver esos pastores que ministran milagros. Eso siempre está en mi corazón. Pero yo sé que tarde o temprano esa barrera voy a tener que romper y voy a volver a predicar. Amén. O sea, estoy de a poquito otra vez volviendo a salir con ustedes y procurar de ambientizarme dentro de en ese ambiente. Y creo Gloria a que Dios, gloria a Dios. lo que hacía antes voy a hacer cosas mayores. Amén. Gloria a Dios. Y quiero volver a que Dios use toda mi vida haciendo esos milagros, esas sanidades,
y a desenvolverme como antes me desenvolvía. Y hasta ahí, o sea, sé que fue largo, pero esa fue toda mi historia, o sea, prácticamente.